Para citas o consultas, usted puede llamar a las clínicas del Dr. Mauro a los siguientes números. Raven, a nombre de Juventus, el tratamiento actual para los problemas de erección, presenta su cápsula Sexo Informativa. Es la incapacidad repetitiva del varón para conseguir o mantener erecciones firmes, erecciones intensas, como antes sí las lograba. A nivel popular se habla no de disfunción eréctil, sino de impotencia. Por eso nos gusta decir problemas de erección, que es un término que todos entendemos. Los estudios señalan que el 50% de la población masculina padece o padecerá de este problema. El sobrepeso, la presión alta, los problemas en el azúcar, los problemas del hígado, algunas alteraciones hormonales, así como las cirugías y ciertos medicamentos suelen ser los responsables de los problemas de erección. Desde luego que el tratamiento va orientado a eliminar el factor causal y utilizamos tratamientos para la erección de manera transitoria y la mayoría de los pacientes recuperan su función sexual. De manera que es cuestión de consultar. Raven, el laboratorio de siempre con los medicamentos de hoy. Mauro, ¿qué tan contagiosa puede ser una enfermedad de transmisión sexual? Por ejemplo, ¿podrías contagiarte con solo una relación? Tenemos que entenderlo, hay muchas variables que van a influir en si se puede uno contagiar en una, dos o tres relaciones. Lo que sí es cierto es que la posibilidad siempre está presente. Algunos estudios nos dicen que con una sola relación sexual es posible el riesgo de infección. Lo que sí es cierto es que al decir 3, 4, es casi cierto que una infección va a pasar de un individuo contagiado a un individuo que no la tiene. Esto nos habla de la enorme precaución que tenemos que tener y cuidar sobre todo ese riesgo. El riesgo venéreo es uno de los riesgos sexuales que hoy más que nunca tiene la sexualidad. ¿Y cuáles son esos riesgos en Costa Rica, Mauro? O sea, ¿cuáles son las enfermedades venéreas más frecuentes acá? Tenemos que entender que el riesgo es compartido con muchos países, prácticamente diríamos que con la cultura occidental, pero las enfermedades más frecuentes en nuestro país es el virus del papiloma, el virus del herpes y la clamidia. Las más temidas no cabe duda que el VIH, desde luego que la hepatitis B, y las que clásicamente hemos arrastrado a lo largo de los años, como la sífilis y la gonorrea. Todas ellas enfermedades sumamente infectocontagiosas, sumamente fáciles de adquirir, de ahí la importancia de la precaución y sobre todo de la sensatez. Mauro, ¿y afectan a todas las personas por igual o hay situaciones diferentes? Quisiéramos decir que afectan por igual en el sentido que todos podemos adquirirlas, pero sí hay que ser muy claro que hay algunas etapas en la vida en donde son mucho más dañinas. Por ejemplo, en el adolescente, sabemos que el virus del papiloma prácticamente es una estampida de lesiones las que produce en la mujer joven. También sabemos que en el embarazo las infecciones son mucho más nocivas. También sabemos que en algunas etapas muy circunstanciales, cuando estamos padeciendo de alguna enfermedad. Y vean qué curioso, cuando se fuma, el tabaco nos hace más vulnerables a todos esos procesos. Por eso hay que ser muy claro. Desde luego que las enfermedades de transmisión sexual son un enemigo y un enemigo a tener en cuenta hoy, cuando hemos creído que el sexo es solo diversión y hemos olvidado los riesgos inherentes que conlleva. Mauro, ya tenemos claro que es un riesgo, ya tenemos claro que hay que tenerlo presente, ya tenemos claro que la infección podría ocurrir en la primera relación sexual. Ahora, ¿qué tan frecuente es que estas infecciones realmente ocurran? ¿Cuántas personas hay con enfermedad de transmisión sexual? Tenemos que entender que cuando una persona tiene una enfermedad de transmisión sexual es algo privado, es parte de su privacidad y no es que lo va a postear en el Facebook ni se lo dice a la gente en Twitter, más bien por el contrario, trata de vivirlo internamente y las estadísticas siempre se van a quedar cortas. Pero se supone que probablemente 6, 7 de cada 10 personas, hasta un 50, 60 y hasta un 70% de la población puede haber adquirido alguna de estas infecciones. Y el porcentaje realmente no nos asusta.
Nos asusta cuando sabemos que entre un 50 y un 70% de los que han sido contagiados desconocen que han sido infectados. Es decir, tienen la infección, la transmiten sin darse cuenta y no van a la consulta porque no se percatan de que han sido infectados. Esa es la verdadera dinámica. Ese es el verdadero riesgo dentro del riesgo sexual, dentro del riesgo venéreo. Mauro, pero con tanta campaña que ha habido sobre el uso del preservativo y tanto que se dice que el condón nos protege, ¿protege o no protege realmente el condón? Vamos a entender lo que el condón brinda una protección que es muy importante, por ejemplo, para el VIH, cuando estamos hablando del SIDA. Probablemente hace una protección del 95 o un poquito más. Pero enfermedades como el herpes, enfermedades como el virus del papiloma, la protección, según algunos estudios, es apenas de un 50, un 60%. Entonces esto nos quiere decir que no es un sexo totalmente seguro porque utilicé el preservativo. Claro que es un aliado del amor, pero nunca debemos de obviar la sensatez. Nada sustituye esa responsabilidad que tenemos que tener y que no vayamos a creer que porque usamos el condón estamos libres de todo mal. En eso hay que ser muy contundente. La protección para ciertas enfermedades es parcial, aunque para otras sea sumamente efectivo. En el segmento anterior mencionaste que hay muchas de estas infecciones que no presentan síntomas, que pasan en silencio. Por ejemplo, ¿cuáles, Mauro? Bueno, estamos hablando de todas las que pertenecen a la segunda y tercera generación. Es decir, cuando hablamos de sífilis y gonorrea, son las primeras que se descubrieron. Tenemos 3.000, 4.000 años de conocerlas porque dan síntomas muy aparatosos. En cambio, por ejemplo, el virus del papiloma se nos hizo conocidos hace escasos 18, 20 años como enfermedad de transmisión sexual. El herpes nace su verdadero conocimiento en los 70. La clamidia, ¿por qué? Porque son enfermedades que el individuo adquiere y puede pasar 1, 2, 5, 10, 15 años sin dar síntomas. Muchas veces pasa totalmente asintomática, sin dar ninguna molestia, y ahí estamos infectando a los seres que queremos. Podemos infectar a nuestra pareja, a nuestra esposa, y aún infectarla durante el embarazo, dañar al bebé y no habernos percatado. Esa es la verdadera dimensión con las infecciones actuales. Mauro, pero si el cuerpo no te avisa que está infectado, si el cuerpo no te dice que estás enfermo, ¿cómo nos damos cuenta? Bueno, por eso es que tenemos que mirarnos de frente y mirar el pasado y hacer cuentas. Darnos cuenta con quién hemos tenido relaciones, darnos cuenta si una de las parejas o mi actual pareja en realidad había tenido un pasado muy tequioso, para decirlo de manera jocosa, y que con esto he asumido un riesgo. Es decir, no cabe duda que la conciencia de nuestra vida sexual es la primera barrera que tenemos que tener a la hora de evaluar el riesgo de una infección, ver para atrás y ver el pasado en grandes rasgos de nuestras parejas o de nuestra pareja. Esto lo digo porque algunas veces una mujer solo ha estado con su esposo, pero su esposo había estado con muchas parejas, y ahí se asume ese riesgo. Mauro, siempre has reconocido que la mujer costarricense es sumamente cuidadosa con su salud ginecológica. ¿Podría la mujer estar tranquila pensando, bueno, yo ya me hice el PAP y todo salió normal? Recordemos que el Papa Nicolau nos va a permitir ver cáncer y precáncer. Para eso lo dio Giorgio Papanicolaou. Sí, el médico griego, pero no nos va a diagnosticar este tipo de infecciones. Una persona puede tener el VIH-Sida, que el Papanicolau le va a salir normal. Una persona con frecuencia tiene clamidia, puede tener herpes, que ni siquiera lo va a detectar el Papanicolau. El Papanicolau se dio para otra cosa, detectar enfermedades cancerosas y precancerosas. ¿Y con el ultrasonido, Mauro, que prácticamente te ven por dentro? No, básicamente tenemos que entender que estas infecciones, en la gran mayoría, van a producir lesiones microscópicas, que no van a pasar, que no se van a detectar, que no van a poder ser diagnosticadas a través de la ultrasonografía. Entonces hoy, todas estas enfermedades se podrían detectar con simples exámenes de sangre. Algunas con exámenes de sangre, otras con exámenes vaginales, con exámenes genitales, con toma de muestras. Es decir, estamos hablando de que es todo un arsenal. Nosotros tenemos muchos elementos para hacer un diagnóstico. No es simplemente un examen de sangre, ojalá. En realidad son varios esquemas con los que nos permitimos realmente diagnosticar las diferentes versiones que puede tener una infección de transmisión sexual. Las enfermedades venéreas siempre han sido una auténtica calamidad para la raza humana. Por eso, durante años, se ensayaron diversos tratamientos que a la larga resultaron cruentos, dolorosos e ineficaces, al punto que las complicaciones y las muertes eran muy comunes.
muchas veces porque la infección no se detenía y otras veces por lo nocivo de los tratamientos. El 22 de septiembre de 1928, la historia de la humanidad cambió por completo y para siempre con el nacimiento de la era de los antibióticos, con la invención por parte del médico escocés Alexander Fleming de la penicilina. Con esta legendaria sustancia se logró tratar múltiples enfermedades bacterianas, entre ellas las enfermedades de transmisión sexual. La sexualidad se volvió a considerar una actividad segura, claro está, hasta el advenimiento de las enfermedades de segunda y tercera generación, como el VIH-Sida, que son, en su mayoría, enfermedades virales y que no responden a este ni a otros antibióticos. Esta es una situación que continúa vigente al día de hoy. Esto es parte del sexo que hizo historia. Y atención familia, nos indican que la trivia sexual de la semana se ha hecho presente, para que todos en casa participen, para que todos aprendamos. Raven, a nombre de Juventus, el tratamiento actual para los problemas de erección, presenta la trivia sexual de la semana. Vamos con la trivia de esta semana. ¿Hay personas resistentes a las enfermedades de transmisión sexual? ¿Sí o no? ¿Qué piensa usted? Entre a nuestro nuevo muro en Facebook y participe con su respuesta. Raven, el laboratorio de siempre, con los medicamentos de hoy. Para citas o consultas, usted puede llamar a las clínicas del Dr. Mauro a los siguientes números: